Si buscas razones para vender Bitcoin, hoy no te faltan. Alemania anuncia o muestra que está empezando con la venta de 3.000 millones de dólares en Bitcoin que consiguieron porque un emprendedor tuvo una gran visión de futuro. Luego veremos cómo, por qué. Además, el precio de Bitcoin ha caído por debajo de una métrica que se conoce como el coste base de adquisición a corto plazo. Y algunos ven esto como el típico sitio donde Bitcoin se compra de nuevo y rebota, pero otros lo ven como la posibilidad de que esta rotura marque el comienzo de un mercado bajista. Por su parte, Nvidia lleva un piñazo muy serio en apenas un par de días. Ha caído un menos 16%. Y preguntados en una encuesta en Reddit, el 30% de los participantes descubrieron o dijeron que llevaban Nvidia desde hace 2 semanas. O sea que ahora mismo están en pérdidas, lo que nos hace pensar, a mí y a todas las personas con las que he hablado de esto, que no son muchas, que muy probablemente vendan. Pues al final, si llevas en algo 2 semanas y pierdes más de un 10%, pues probablemente te salgas de ello. Y si la bolsa cae, y Nvidia es gran parte de la bolsa hoy, también podría tener esto un impacto cortoplacista en Bitcoin. Por su parte, los ETFs de Bitcoin han visto unas salidas de aproximadamente 1.200 millones de dólares en las últimas 2 semanas, siendo la salida más alta o mayor salida de Bitcoin de estos ETFs desde que fueron aprobados allá por enero. Y claro, también tenemos la historia principal del día. Mt. Gox anuncia la distribución de 9.000 millones de dólares o 140.000 Bitcoin durante las próximas semanas. Todo esto llevó ayer a una caída fuerte del 6% en Bitcoin, pero hay algo más a comprender aquí. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar las ventas de Bitcoin desde Alemania y la distribución de Bitcoin por parte de Mt. Gox. Todo sobre la base de una noticia o de la noticia de la puesta en libertad de un adalid de la libertad de expresión. Y veremos el alcance verdadero de estas razones para desprenderte de tu Bitcoin. Bienvenidos, como digo, a vuestro canal, vuestro lugar, lugar en el que analizamos lo que ocurre en la economía, en las finanzas y en los mercados y lo vemos todo desde un punto de vista bitcoinero, que claramente es muy probablemente el mejor punto de vista con el que ver el mundo. Así que nada, suscríbete, dale like, compártelo para que llegue a más personas, así te tendrá más gente con la que hablar de estos temas. Y recuerda además que te puedes suscribir a la newsletter del podcast, así te mando un mail los sábados, esto lo puedes hacer en la página web. Y no olvides, hoy será relevante además, que si quieres guardar tu Bitcoin de forma segura, igual no deberías hacerlo en una bolsa, porque las bolsas a veces son hackeadas, como ilustra la noticia principal del día. Así que si quieres guardar tu Bitcoin de forma segura, yo te recomendaría hacerlo en un monedero frío y dentro de estos te recomendaría una Bitbox, porque es muy fácil de usar, es muy sencillo, es muy fácil de obtener y además es muy rápido montarte cualquier tipo de sistema de autocustodia, ya sea de una firma o de varias firmas con estos aparatitos. Así que nada, si te quieres comprar uno y demás pijadas para la autocustodia, mírate el enlace de la descripción y lo podrás hacer con un descuento. Bien, empecemos. Hace 10 años, Julian Assange, fundador de Wikileaks, página web que publicó más o menos 500.000 de documentos relativos a las operaciones de Estados Unidos relativas a la guerra de Irak y Afganistán, pues Julian Assange hace 10 años se tomó unos días de respiro, de luchar contra las autoridades que lo perseguían por haber publicado toda esa información que supuestamente no debía haber publicado. Se tomó esos días de respiro para ir a una conferencia de Bitcoin y hablar de lo que para él significaba Bitcoin en aquel entonces. Así, en 2014 decía: en este momento, lo más interesante que está sucediendo es Bitcoin. Probablemente sea el desarrollo intelectual más interesante en Internet en los últimos 5 años. Mucha gente ha oído hablar de Bitcoin, pero no lo entiende realmente. A pesar de que seguramente tenía razón cuando decía eso y mucha gente no entiende ni entendía Bitcoin en aquel entonces, algunas personas, como él, lo vieron muy claro y muy pronto. Tan solo un año antes, en 2013, otro sitio web perseguido por las autoridades cerraba. Se trataba del sitio web Movie
2K, una plataforma dedicada a la distribución no autorizada de películas, programas de televisión y otros contenidos multimedia protegidos por eso que se conoce como derechos de autor. Una institución de lo más cuestionable, esto de Movie 2K, y entonces era una especie de Netflix, pero gratis. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando no tenías que pagar por Netflix, Amazon Prime y no sé, todo eso, como se llamen las demás, HBO, Disney. Bueno, los operadores del sitio web Movie 2K, que funcionó entre 2008 y 2013, utilizaron los beneficios de las tarifas publicitarias y los ingresos por suscripciones para realizar compras a gran escala de Bitcoin. ¡Qué visión de estas dos personas! Creo que eran dos. ¡Qué visión! Allá por 2010, 12, 11, dedicar todos esos ingresos que obtenían de su actividad a comprar un dinero duro en el cual ahorrar de forma segura un dinero como Bitcoin. Bueno, pues en enero de este año, 10 años después del cierre de esa página web, uno de los operadores decidió transferir voluntariamente a la autoridad alemana 50.000 Bitcoin. Entonces, la autoridad alemana no se pronunció sobre si había decidido vender este Bitcoin o qué iba a hacer con él. El hecho de que este operador de Movie 2K decidiera enviar voluntariamente esos 50.000 Bitcoin a la autoridad alemana habla o bien de la cultura del buen hacer alemán o de que probablemente tiene decenas de miles de Bitcoin más. Dime qué opinas tú en los comentarios. Déjame alguna nota a este respecto. Yo la verdad no sé qué pensar. No sé si es porque es alemán o si es porque le sobra la pasta y ha decidido hacer esta contribución para quitarse los marrones de encima. Bueno, el caso es que la autoridad alemana BKA movió 600 millones de dólares de ese Bitcoin que recibió en enero el 19 de junio a diferentes bolsas para iniciar supuestamente su venta. Tras estos envíos, la BKA seguía teniendo un saldo de 3.000 millones de dólares en Bitcoin que se espera, claro, empiecen a ser distribuidas en los próximos días o semanas. Así que si quieres comprar Bitcoin al gobierno alemán, si estabas esperando esta oportunidad, pues ha llegado. Este es tu momento. 3.000 millones de dólares por Alemania y 9.000 millones de dólares que podrían venir por el lado de Mt. Gox. Y es que ayer se publicaba una carta. Una carta que todo el mundo esperaba, una carta que todo el mundo temía pudiese llegar en cualquier momento, una carta que anunciaba la distribución del Bitcoin recuperado por Mt. Gox, comenzando tan pronto como a principios de julio. ¿De dónde viene ese Bitcoin que ahora se va a distribuir por parte de los gestores de la bancarrota de Mt. Gox? Bueno, pues en febrero de 2014, de nuevo, hace 10 años cuando Julian Assange daba esa charla, en febrero de 2014 cerraba esa bolsa conocida como Mt. Gox, una bolsa de Bitcoin que permitía en aquel momento a muchas personas obtener Bitcoin. En ese momento no había prácticamente otras bolsas donde hacer esto. La manera de obtener Bitcoin era más bien peer-to-peer puramente y había muy pocas bolsas donde hacer esto. La más conocida, la más grande, era Mt. Gox. Y esto muestra que en 2014, cuando Assange ya hablaba de Bitcoin, había gente que ya lo comprendía, y que lo compraba. Y muchos de ellos, como digo, lo compraron en Mt. Gox y tristemente, para ellos, claro, lo dejaron en Mt. Gox. Y creo que de este momento viene la idea, bueno, de este y otros, ¿no? Pues ha pasado después en el futuro, pero de este momento principalmente viene la idea de que es mejor que si tienes Bitcoin igual te lo guardes tú y que no lo dejes en manos de un tercero, pues ese tercero lo puede perder, como efectivamente se perdió. Y es que debido a varios hackeos a la página web, al servicio de Mt. Gox, se perdieron 950.000 Bitcoin. De esas 950.000 Bitcoin que se perdieron por parte de un montón de compradores, se recuperaron aproximadamente el 15% de estas, o sea, alrededor de unas 141.000 Bitcoin se recuperaron del total de 950.000. Estas 140.000 Bitcoin a día de hoy están valoradas en alrededor de 9.000 millones de dólares. El administrador de la quiebra de Mt. Gox en Japón, pues ahí estaba esta bolsa, prevé empezar a entregar estos Bitcoin a partir de julio a 20.000 acreedores, o sea que unas 20.000 personas fueron las que compraron Mt. Gox, las que lo perdieron en ese hackeo y las que ahora recibirán lo que se ha recuperado. El proceso de quiebra
de MTGOX en su día presentó a los acreedores 3 opciones. Opción número 1, recibir el pago de aproximadamente el 90% de lo que te toca ahora, esperar, opción número 2, entre 3 y 5 años para recibir el importe total, o opción número 3, recibir el pago en efectivo, es decir, no en Bitcoin, sin recorte, pero con un retraso desconocido. Galaxy Research estima que el 75% de los Bitcoin recuperados eligieron recibir el pago anticipado en especie, es decir, el pago anticipado en Bitcoin, con ese recorte del 10%, o sea, el 90% de lo que les toca, pero en Bitcoin. Podemos ver, lo comparte Galaxy Research, un desglose de estos saldos y esta es una estimación que hace Galaxy Research basándose en conversaciones con acreedores, estimaciones y otras suposiciones que nos muestran un poco los balances y los saldos en Bitcoin y en Bitcoin Cash que están por distribuirse por parte de esta quiebra de MTGOX. Bien, ¿por qué el anuncio de la distribución de este Bitcoin causó ayer esa venta masiva en Bitcoin, esa caída del 6% en Bitcoin? Bueno, el mercado en general está especulando sobre qué porcentaje de las monedas distribuidas por MTGOX, de esas 140.000 monedas, de las 140.000 Bitcoin, qué porcentaje de ellas se venderán tras la distribución y cómo esa presión de venta afectará a los precios. Es decir, si mañana se empiezan a distribuir, como se empezarán a hacer a partir de julio, ¿cuántas de esas monedas que se distribuyan van a ser efectivamente vendidas por aquellos que las reciban? Y en opinión de Alex Thorne de Galaxy Research, las reacciones iniciales a los recientes acontecimientos en MTGOX parecen sobreestimar el volumen de la presión de venta de los acreedores. Pero para ello casi es mejor ver algunos números. Y es que tenemos que 142.000 Bitcoin van a ser distribuidas, como he dicho, pero no todas. Realmente, pues no todos habrán pedido esa distribución inmediata con un recorte. Como recordamos, Galaxy estima que un 75% lo harán, pero no el resto, lo que ya nos lleva a pensar que de esas 142.000 Bitcoin no todas serán distribuidas. Así, Galaxy estima que serán distribuidas 65.000 Bitcoin a los acreedores individuales, a esos 20.000 acreedores, y 30.000 Bitcoin serán entregadas a fondos de inversión. No realmente a fondos de inversión, sino a fondos de reclamación que luego entregarán a fondos de inversión. Es razonable, por tanto, suponer que la mayor parte de los Bitcoin recibidos por los fondos que adquirieron ese Bitcoin en forma de crédito por parte de acreedores que tenían Bitcoin en MTGOX y que cedieron esos créditos a estos fondos, pues es razonable suponer que esos no se venderán. Pues al final, si estos fondos compraron ese Bitcoin, persiguieron a los tenedores de Bitcoin en MTGOX, les compraron esas reclamaciones, es razonable suponer que estos no se venderán, al menos no en una proporción importante. Entonces, esos 30.000 muy probablemente no se toquen, aunque habrá que irlo viendo. Y si esos 30.000 no se tocan, entonces lo que nos importa son los 65.000 Bitcoin que se entregarán a los acreedores particulares. ¿Y quiénes son esos acreedores particulares? Pues si estos son los que nos importan, en estos son en los que debemos fijarnos y entender un poco qué es lo que harán estos cuando reciban ese pago que llevan esperando durante más o menos 10 años. Bien, esos acreedores, esas personas que tienen ese Bitcoin, compraron antes de 2014. Compraron, por tanto, cuando la narrativa sobre Bitcoin era principalmente que Bitcoin sería un dinero para acabar con los gobiernos. Compraron cuando la narrativa sobre Bitcoin era la que compartía Julian Assange en esa conferencia de 2014. Bitcoin es diferente porque es una moneda respaldada criptográficamente y multijurisdiccional, lo que significa que es muy difícil para cualquier grupo de poder en una jurisdicción particular comenzar a convertirla en un aparato de búsqueda de rentas. La tecnología subyacente de Bitcoin es la criptografía, por un lado, y la capacidad de la criptografía para crear situaciones que pueden defenderse a sí misma o a las personas que la usan incluso contra todo el poder de una superpotencia. Así, aunque 65.000 Bitcoin de potencial presión vendedora es claramente significativo, los 20.000 acreedores que recibirán ese Bitcoin son
de los primeros en adoptar Bitcoin. Son un grupo que históricamente holdea Bitcoin. De hecho, podemos ver en la blockchain que el 11% de la oferta de Bitcoin no se ha movido en más de 5 años. Presumiblemente, por tanto, una gran mayoría de esos 20.000 acreedores que compraron Bitcoin a $451 o por debajo de esta cifra son ideológicamente más pro Bitcoin, más Bitcoiners que la base de tenedores actual. Vamos, que son más Bitcoiners que vosotros, que sois unos tibios holdeadores. Esta sería la opinión de Alex Thorn y la verdad es que muy probablemente tenga razón. Estos primeros defensores de Bitcoin resistieron ofertas convincentes y ofertas agresivas de compradores de reclamos durante 10 años a lo largo de múltiples mercados bajistas, lo que sugiere que estos primeros adoptantes de Bitcoin quieren recuperar sus monedas. Vamos, que durante 10 años fueron perseguidos por estos fondos de reclamación que les ofrecían dinero por sus recibos, digamos, de Bitcoin. Les ofrecían todo tipo de descuentos, claro, sobre este Bitcoin para recibirlo inmediatamente. Y a pesar de eso, prefirieron no vender incluso cuando Bitcoin se iba a cero, como lo hizo varias veces en los últimos 10 años. Así que, por todo esto es razonable pensar que muchos de esos 20.000 acreedores son bastante bitcoiners. Además, si todo esto no te convence demasiado, también está el tema de las plusvalías latentes que tienen estas personas sobre su Bitcoin, pues el Bitcoin desde entonces ha subido más o menos un 1.400% y sobre esto también tendrían que pagar impuestos si venden, lo cual, pues bueno, es otra razón para pensar que posiblemente no vendan. Además, bueno, podremos ver qué es lo que ocurre con todo esto, pues las distribuciones de este Bitcoin son públicas y podemos seguirlas. Concretamente, en la web de Arkham han creado un dashboard donde se pueden seguir estas distribuciones y por tanto podemos ver qué pasa con ese Bitcoin que se empieza a enviar a aquellos que por fin lo reciben 10 años después. Bien, por todo esto es probable que el mercado esté sobreestimando el Bitcoin que se venderá por parte de esta distribución de MTGOX e infraestimando lo de Alemania, sobre lo que hay muy pocos comentarios y ya te digo yo que esos van a vender seguro. Así que hoy, en 2024, 10 años después de esas declaraciones de Julian Assange, tanto él como esos Bitcoin de MTGOX son libres de ir a donde quieran, mientras que Julian Assange se vuelve a Australia a disfrutar de los canguros y demás fauna que hay por ahí, pues el Bitcoin que llegue a los monederos de esos hardcore Bitcoiners, veremos qué pasa con él. Con lo que deberíamos quedarnos es con que el riesgo en general se disminuye, tanto para Bitcoin como para el que quiera plantar cara al gobierno, pues ya quedan menos Bitcoin por ahí en manos extrañas y que se vayan a distribuir y también quedan menos perseguidos por la justicia política. Y eso siempre es bueno a largo plazo. Bien, antes de cerrar con la necrológica de hoy, simplemente recordaros que podéis suscribiros, darle like, compartir para que este contenido llegue a más gente, que también podéis suscribiros a la newsletter del podcast y así recibir un mail mío los sábados. Llevo un par de semanas diciendo que voy a hablar de lo que son los aranceles y el impacto de estos. Bueno, pues posiblemente haya llegado el momento de hacerlo, así que estate atento y recibirás ese mail este sábado si estás suscrito, claro. Y recuerda también, como he comentado antes, que si quieres ejercer la autocustodia de tu Bitcoin y no dejarlo por ahí en bolsas ajenas donde puede desaparecer, te recomendaría hacerlo en una Bitbox, donde puedes custodiar ese Bitcoin de forma segura. Y si no tienes Bitcoin que custodiar, pues te diría de comprarlo a través de Relay, lo que puedes hacer de forma fácil, sencilla, rápida y con un descuento usando el enlace que está en la descripción del podcast. Y cerremos, como he dicho, con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de Jacques Cousteau, un célebre oficial de la Marina francesa, conocido principalmente por sus documentales sobre el mar, oceanógrafo y cineasta, que era también Cousteau. Y me viene a cuento Cousteau hoy porque el océano da mucho miedo, esa masa de agua ingente, pero cuando bajas y ves lo que hay, el miedo va poco a poco desapareciendo. Bien, pues eso es lo que hemos tratado de hacer hoy, en este mañanero, hablando del miedo, pero entrando ahí y viendo realmente si hay algo de lo que asustarnos. Mañana más.